Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y como saben soy la creadora de este espacio. Bien, vamos a hablar un poco de cómo va a ser la metodología y es que pues igual los videos van a ser lo suficientemente grandes como para tener varias secciones. Entonces yo pienso que podríamos hacer en vez de con ustedes que son más grandes porque estamos hablando de compañeros que son médicos y que trabajamos en la parte profesional ya en el sector salud, entonces somos como más grandecitos, no somos los niños chiquitos de la OTT más chiquita. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que se pueden tratar 3 o 4 temas en cada emisión de a 20 minutos, 15 a 20 minutos. Y de esta manera pues vamos acelerando un poquito los procesos porque pues se me está acumulando y llevo resto de tiempo pensando cómo hacerlo. Entonces yo pensaría que para el día de hoy lo primero que vamos a hacer es pues la parte de los pasos, los procedimientos, los formatos, cómo guiarnos con respecto a las necropsias clínicas, que como sabemos es una herramienta muy importante diagnóstica, de manejo, que tiene que ver con la parte quirúrgica y que además de eso engloba todos los conocimientos de todas las áreas de la medicina. Adicionalmente, hablaríamos un poco de lo que es la anatomía de pulmón, como se los había prometido, y pues como para no hacer la cosa tan pesada. Digamos que podríamos estar hablando un poquito de algunos tips de descripción, no precisamente de lo patológico, sino de lo normal, porque pues para ser más claros, así pues unimos los dos temas, el del comienzo y el del final, porque pues están ligados, aunque no lo crean. Y les voy a explicar la razón. Cuando uno estudia una rama que tiene que ver con ciencia, y recordemos que la medicina es una ciencia, entonces tendemos a creer que somos infalibles y no es verdad. ¿Por qué? Porque sabemos lo alterado, lo patológico, lo raro, lo que no debe estar. Estamos entrenando el ojo para eso, no para lo normal. Y por alguna extraña razón, a diferencia de los niños chiquitos, que entrenamos el ojo cuando se ve chico para que se vea todo lo que es uniforme, pues entonces tenemos esta gran contrariedad, y es que en ocasiones cuando vemos lo normal no, lo sano, lo sano, nos es un poco más difícil esta descripción que de pronto una patología de base. Entonces, bueno, espero que podamos iniciar, ahora sí. No se les olvide, por un lado, el material metodológico que yo utilizo. Material metodológico más que todo es material. El material, el material que yo utilizo lo voy a dejar en la cajita. Pues en la información del canal también está la información del blog, porque pues la verdad este blog de video hace parte de un blog mucho más grande, que tiene que ver con un proyecto un poco más grande. Entonces decidí incluirlo por razones de necesidad. Estas razones de necesidad están relacionadas principalmente con la necesidad y la capacidad que tengo para poder llegar a una audiencia mayor. En pocas palabras, estoy perdiendo muchas de mis habilidades físicas y no puedo llegar con tanta facilidad como lo hacía antes, uno por uno, persona por persona. Entonces, bueno, iniciamos con esta parte de los formatos y espero que les ayude. Gracias. Bueno, la necropsia clínica tiene unos ítems o unos apartados y bueno, básicamente no importa si es necropsia clínica o si es necropsia investigativa o si es necropsia médico-legal o si es para algo epidemiológico o si la tienes que presentar para docencia, pues básicamente son los mismos ítems. Y probablemente en un futuro hablaremos principalmente de la conclusión más que de otras cosas. Bien, por lo menos en este apartado. Entonces, aquí hablemos de qué ítems tiene, ¿no? Porque, pues, imagínense. Entonces, tenemos el primero,
que es la identificación. El segundo es la información previa. El tercero es la descripción quirúrgica. El cuarto, que es la descripción del examen exterior. El quinto, pues es la descripción del examen interior. Y como siempre, pues la idea es llegar a un análisis, unas interpretaciones de los resultados y unas conclusiones, teniendo en cuenta pues toda la información suministrada. Pues ese sería el orden, dependiendo de los formatos, pueden llegar a cambiar, en fin. Entonces empecemos por la identificación del caso. Y aquí es importante recalcar que no es solamente el nombre, es también el número de historia, la identificación del número del documento de identidad, todo lo que tiene que ver con el membrete, de qué empresa se está hablando. En el caso de Colombia podríamos meter que qué EPS es, también la fecha en que se realiza el procedimiento, entre otras características. Y pues tampoco hay que confundir con la información previa y mucho menos utilizar estas expresiones de que se trata de un caso de no, porque en este momento no va. Es una frasecita de cajón, pero así básicamente es como lo interpretamos. También hay que tener en cuenta que en los casos de medicina legal, de necropsias médico-legales, pues obviamente la información disponible y todo lo demás pues tiene que ver con el acta de inspección a cadáver. Bueno, y en cuanto a la información previa, generalmente ¿de dónde sacamos la información? Bueno, la sacamos de la historia clínica, muy distinto que en el caso de las necropsias médico-legales, en donde las tenemos, ¿de dónde las obtenemos? Del acta de inspección técnica a cadáver. Al igual que en todos los procedimientos de medicina, en general medicina, pues no podemos llegar y decir que vamos a hacer una necropsia clínica sin tener, aunque sea una impresión diagnóstica, porque no es así, no es tan simple. Tenemos que tener unas bases para hacerlo y unas no bases para saber qué buscar. En otra oportunidad, pues hablaré sobre la necropsia, la autopsia verbal. Pero entonces, por el momento, tenemos que tener claro que siempre debe haber una impresión diagnóstica. Y bueno, no es que se murió de viejo, sino que de viejo la vejez tiene unas condiciones y unas características que hacen que uno sospeche de ciertas patologías. Si no tenemos esa base, entonces quedamos como esa parte que dice ipso no sé qué chuchuchu, porque no sabemos de qué estamos hablando. En cuanto a la descripción quirúrgica, son todos los pasos que nosotros hacemos. En realidad la descripción quirúrgica la sabemos muy bien todos los médicos porque tenemos que describir qué es lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, pero principalmente qué utensilios se utilizaron o que además de eso, qué hallazgos hicieron que nosotros tuviéramos que ampliar una u otra disección. Entonces, la descripción quirúrgica es eso, no importa si es necropsia clínica o necropsia médico-legal, o necropsia de investigación o necropsia docente, el asunto es que es esa descripción de todas las disecciones y de todos los pasos que hemos hecho y que además de eso, puede variar el nombre dependiendo de los formatos, sí, pero da igual. Es la misma descripción quirúrgica que hacemos, por decir algo, en ortopedia. Por lo tanto, cuando hablamos de que se realiza una incisión, que va de un lugar a otro en dirección tal, eso es básicamente una descripción quirúrgica. Y si le hacemos una analogía a la historia clínica, digamos, con algo que hagamos quirúrgico relativamente frecuente, sería una sutura. Que utilizamos un Bicril o utilizamos un catgut de tantos ceros, que se hizo la incisión y el lavado. Todo eso se describe en la historia clínica. Otro dato importante que tenemos que hacer de la descripción externa es que no es solamente hacer la descripción de cada uno de los segmentos corporales, sino que también tiene que incluir que si se tomaron o no se tomaron muestras, para qué se tomaron esas muestras. Igualmente incluye la descripción de prendas en muchas ocasiones. Y además de eso, también incluye la descripción de fenómenos cadavéricos. Entonces, esta parte de los fenómenos cadavéricos nos ayuda a nosotros ¿a qué? A determinar el tiempo de muerte. ¿Por qué? Porque la necropsia tiene unos objetivos y dentro de estos objetivos está ¿cuál? Pues determinar el tiempo de muerte para ver si concuerda o no. Hay algunas características especiales, como ya vimos en el programa anterior, con respecto a la normativa. En Colombia hay un concepto jurídico que es el elemento material probatorio. Entonces, si quieren ver, lo tengo en el TOT como objeto de estudio, por ejemplo, porque pues se los expliqué a los niños, entonces pues no pienso ahondar en eso. El siguiente ítem, es el examen interior. Y el examen interior es cuando ya realizamos las disecciones. Por lo tanto, hablar de una fractura en el examen exterior no tiene cabida.
Podríamos hablar de una deformidad, pero no de una fractura, porque este pertenece ¿a qué? Al examen interior. ¿Y qué es lo que esperamos ver? Ok, las cavidades, obviamente. Entonces tenemos una cavidad craneana, una torácica, una abdominal, etc. También los órganos, que cómo está en la superficie, cada uno de ellos, etc. También los vasos, la vasculatura, que cómo están las paredes, cómo está formado, si hay alguna variante anatómica, etc. Y tenemos que ver lo que está normal y lo que está patológico, es decir, lo anormal es una cuestión de frecuencia, si es frecuente o no, no, es si está sano o no está sano. Adicionalmente hay que hablar de los huesos cuando se requiere, hay que hablar sobre las muestras tomadas y pues aunque podría estar o no podría estar relacionado, eso podría ir en la descripción quirúrgica, en muchas ocasiones tendríamos que hablar del cierre del cuerpo, dependiendo de muchas circunstancias, como por ejemplo ocurrió en la pandemia, que no se hacía ni siquiera el procedimiento, sino que se hacía autopsia verbal. Y bueno, aquí voy a hablar un poco del resumen del proyecto. Entonces, por un lado vamos a hablar de la conclusión de cualquier necropsia, pues entonces obviamente tiene que estar relacionado con el análisis, la interpretación de los resultados, o sea, de las observaciones que se hicieron y de los hallazgos que se hicieron durante el procedimiento de necropsia. Pero básicamente, ¿por qué? Y del otro lado está la razón de este proyecto. Porque resulta que a todos nos asusta en muchas ocasiones realizar procedimientos de necropsia. Y pues no, el cuerpo es el paciente más paciente, es un elemento material probatorio muy bonito porque no te va a andar diciendo mentiras, pero ¿por qué anatomía y patología y no de una vez medicina legal? ¿Por qué razones largas de contar? Nos hemos enfocado ya, y lo he reiterado, en todo lo que es patológico, pero no en lo normal. Entonces, pues esa es la principal razón. Y bueno, muchas gracias. Si alguno de los niños del otro proyecto está interesado, ese logotipo lo voy a tener que cambiar y va a estar relacionado con lo de marca personal. Entonces, si alguno de los grandes quiere ver la OTT de los niños pequeños, en donde hablo de la parte empresarial, pues también bienvenidos, como saben. Gracias por esta oportunidad. Y les cuento que ha sido muy complicado conseguir formatos, por lo menos en Colombia. Los que veo que han sido subidos son de otras nacionalidades. Nosotros estamos más familiarizados con los formatos de necropsias médico-legales, no tanto con las necropsias clínicas, que han sido difíciles de conseguir. Entonces, en la página de recursos o en la cajita que viene aquí en el canal, pues entonces yo les pegaré haré un formato o alguna cosa, pues para que ustedes lo tengan claro, si no logro encontrar un formato adicional. Al igual que otro tipo de recursos que pues a mí en lo personal me interesan y me llaman la atención, que uno pueda volver a recordar y de paso que pueda tener este tipo de ayudas, no solamente cuando uno es estudiante, sino también como ese paso para recordar. Entonces, listo, eso es por aquí, por este momento. Bueno, y tenemos una segunda parte que consiste en la anatomía del pulmón. Entonces, básicamente el pulmón es un órgano par y de aquí en adelante no es que yo me vaya a poner a leer, ¿verdad? Pero la anatomía es la anatomía. Y hay cosas que tú tienes que aprender de memoria. Entonces, voy a explicarlo. La idea no es que se lo sepan de memoria, sino que lo logren interiorizar. Es decir, que si van a realizar un procedimiento quirúrgico de necropsia clínica o médico legal, no importa. Si van a hacer una actividad científica o una investigativa o una judicial, la que sea, en la que está involucrado el procedimiento quirúrgico de necropsia. ¿Sí se dan cuenta? El procedimiento quirúrgico de necropsia. Sepamos algo de lo que es lo normal, es decir, la anatomía de pulmón. Y de ser posible, no vamos a hablar de la parte histológica. De pronto en un futuro podamos ver algo de la parte histológica, pero en estos momentos lo que vamos a ver y nos vamos a concientizar todos es cómo es la anatomía del pulmón. ¿Listo? Entonces, empecemos.
Bueno, no quiero asustar a los niños por si en algún momento llegan, entonces creo que ocasionalmente pondré algunas de mis fotografías así. Y empezaremos por los pulmones. Y bueno, como les prometí, voy a tratar de no utilizar tanto bla 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 de lectura porque pues no. Sí habrán libros, pero no necesariamente tiene que ser todo al pie de la letra de los libros. Bueno, el pulmón, básicamente los pulmones hacen parte del sistema respiratorio, que a su vez se divide en las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores, y los pulmones hacen parte de las vías respiratorias inferiores. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Dentro de las vías respiratorias inferiores encontramos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones y los alvéolos. En cuanto a su ubicación, pues está en una parte llamada el mediastino, la cual vamos a ver. Su coloración es rosada. Es un órgano par, es decir, hay uno derecho y uno izquierdo, o sea que son dos, que tienen una consistencia esponjosa, a la cual llamaremos que a la palpación se siente como estas bolitas de aire, que se llama hipercrepitancia. Entonces ya tenemos una primera cualidad, y es que si no está así en la necropsia, como con esa sensación de burbujita, pues hay algo que nos está indicando que es compacto, y eso no es normal. Ya dijimos que la coloración era rosada, porque más adelante vamos a ver algunas características de cambios. Además de eso, está dividido en tres: el derecho, que son 3 lóbulos por unas hendiduras, y en el caso del izquierdo, pues tenemos dos lóbulos, uno superior y uno inferior. En el derecho es lóbulo superior, medio, inferior. En el izquierdo solamente superior e inferior, porque la hendidura o el espacio que vendría a equivaler para el lóbulo medio correspondería a el espacio que ocupa el corazón. Es un órgano vital y por lo tanto tiene una protección muy especial, y estamos hablando de la reja costal. Entonces tenemos que ver que en proporción con la cavidad torácica son órganos muy grandes, ocupan casi la totalidad, haciendo que se respete algunas áreas, como por ejemplo las que corresponderían al corazón, a los vasos sanguíneos, en especial a otras estructuras que son vasculares de gran calibre, como la aorta. Bueno, si aquí lo vemos más claro. En la parte externa tenemos las costillas, esta caja lo protege, y en la parte interna pues ya tenemos la localización que incluye el corazón, y más o menos esta es la posición. Tienen que entender que esto es una diapositiva que es básicamente didáctica, ¿cierto? Entonces podemos continuar con el hecho de que además de que requiere protección, también tiene que permitir la expansión. Decidimos no hablar tanto de fisiología, pero podríamos decir como generalidad que es allí donde se realiza el intercambio de gases entre el dióxido de carbono y el oxígeno para poder ser llevado a la sangre, para los tejidos. Entonces, aquí pues tenemos otra cualidad, y es que tiene unos mecanismos de defensa. Este punto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante de otra forma, las consecuencias, y que además de eso está constituido no solamente por la parte externa, no es solamente lo que vemos, sino que también tenemos que unos bronquiolos, unos bronquios, ¿sí? Que también pues constituyen o hacen parte de los pulmones. Si no se han preguntado por qué se protege, pues desde arriba, desde la parte superior ya hay unas cilias y moco, pero además de eso hay otras cualidades que ayudan a defender. Aquí también hay cilias, y aquí también hay moco, y aquí también hay una serie de elementos, células que nos ayudan a mantener la defensa del pulmón. Bueno, la forma es cónica. Es algo parecido a un cono, aunque también podría ser considerado una pirámide, porque pues el cono estaría seccionado por la mitad. Básicamente tiene unas estructuras. Estas estructuras son unos vasos que hacen que se adhieran. A eso se le llama el hilo pulmonar,
Y el ilio pulmonar corresponde a una región que está en la cara medial, es decir, en la parte interna de cada pulmón, en donde entran y salen los bronquios principales, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios. Y se encuentra en la superficie medial, como ya les dije, cerca al mediastino. Y en el ilio, los bronquios principales se dividen en bronquios lobares y segmentarios. Entonces ya tenemos que los pulmones están conformados también no solamente por el parénquima, esa estructura, esa masita que en la parte interna tiene estas características que hacen en general esas bolsitas que sentimos con aire, vienen a ser los alvéolos y están dentro del parénquima, sino que también tiene unas estructuras internas que incluyen el bronquio, los bronquiolos y los conductos alveolares antes de llegar a los alvéolos, que en últimas es allí donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan de la parte del ilio? Bueno, no quiero hablar de fisiología, pero básicamente en el ilio se puede considerar un punto de entrada y salida para los vasos sanguíneos de los bronquios y de los nervios, y tienen una función muy interesante porque también ayudan a drenar el líquido y los desechos pulmonares. Sí, también hace parte de lo que es los mecanismos de defensa que tienen los pulmones. Bueno, ya dijimos que eran rosados, que estaban divididos en 3 lóbulos, el derecho y 2 el izquierdo, que es una delimitación dada por unas hendiduras, pero lo que no hemos dicho es que están rodeados por un pleura. Y la pleura es una capa. Esta capa se divide en una pleura parietal y otra visceral. La pleura parietal, como su nombre lo dice, da contra la pared. Y la pleura visceral es la que da contra la víscera. Y entonces en medio de esas 2 capas es que se encuentra el líquido pleural, que además de eso, en la parte inferior, pues se va a requerir sí o sí una forma de hacer una expansión, y esa expansión se logra a través de un músculo que es al cual llamamos diafragma. Entonces, hay razones por las cuales esta estructura puede cambiar. Esta estructura, es decir, estos pulmones pueden variar su coloración. Hay razones por las cuales estos pulmones pueden cambiar su apariencia, su consistencia y todo lo demás, ¿cierto? Y es en lo que nos vamos a concentrar en la tercera parte de este programa. Bien, para esta parte final vamos a hablar de descripción. ¿Por qué? Porque resulta que estamos tan acostumbrados a que vemos lo patológico, lo raro, lo alterado, lo normal, la rareza, es decir, lo excéntrico. Si ustedes ven, y no me voy a demorar tanto porque pues hay una cápita completo, les tengo un TOT a los niños pequeños para hablar un poquito más de cosas que están relacionadas con método científico. Existen las medidas de tendencia central. Nosotros ya somos grandes. Existen las medidas de tendencia central y todo aquello que se sale de estas medidas de tendencia central se llaman como excentricidades. Entonces, nuestros ojos están diseñados, entrenados, adiestrados, como lo quieran mirar, durante años de estudio en una universidad y generalmente, por lo menos aquí en Colombia, en prácticas en instituciones de salud. ¿Y están diseñados para qué? Para ver cosas anormales o raras o excéntricas. Y a veces cuando encontramos cosas que son sanas, ¿sí?, o que deberían ser normales estadísticamente hablando, pues nos puede estar afectando un poco porque no sabemos cómo describirlas. Y aquí lo que yo quiero utilizar no es tanto el lenguaje de radiografía, sino más bien a la inversa. ¿Y cuál es esa inversa? Que cuando cerremos los ojos y nos den una descripción de radiografía o de una tomografía, ¿sí?, podamos ser capaces de mirar, bueno, si ustedes están dentro del límite de la generación Z, muy probablemente entenderán, puedan mirar una serie coreana, es decir, un K-drama. Si son un poquito más mayorcitos, diría que unas novelas o una serie de suspenso. En realidad, yo en lo personal sí soy adicta al K-drama, porque es mucho más movido, se desarrolla mucho más rápido
y tiene esta ventaja de que muestra muchísima más escena en menos tiempo. Entonces, pues ya sabiendo cómo es que me gusta a mí manejar el programa, ¿sí? Voy a tratar de que sea más o menos como a esa velocidad. Es decir, 3 temas, 2, 3, máximo 4 temas, no, 3 temas está bien, 2, 3 temas, más o menos entre 15 y 20 minutos, y la idea es que no dure más de 1 hora para que yo pueda colocar a qué minuto más o menos se los coloco aquí en la cajita. Entonces, bueno, nada, si ustedes conocen a alguien que les sirva, avísenle y que se suscriban, a ver si en algún momento podemos empezar a hacer en vivos. Gracias, les agradezco la oportunidad. Bueno, y empezamos con la A de antracosis. La antracosis es una pigmentación oscura que ocurre, ¿se acuerdan? Vuelvo y digo que los pulmones son rosados y que tiene unos mecanismos de defensa. Entonces, bueno, cuando hay células o cuando hay algún tipo de sustancia como el tabaco, el humo, etcétera, que es captado por alguna de las células o de los mecanismos de defensa, las cilias, etcétera, pues queda atrapado y le da una pigmentación diferente al color rosado habitual. Esa pigmentación es a la que nosotros llamamos antracosis. Y aquí pues la vemos. Se me olvidaba decir, todas las diapositivas, fotografías que yo saque tienen que ver fotografías del internet o de algún álbum, algún atlas específico, por lo tanto no tiene que ver con necropsia propiamente dicha. Esta me parece mucho más bonita. Sí, suena raro, pero sí, es una visión mucho más clara con las cualidades de la coloración rosada aún, con áreas que están enrojecidas, que sugieren una irritación, que además de eso tiene una antracosis, esto es en la superficie, todo esto es en la superficie de la cara externa, de la parte más externa de un pulmón. Y debido a la dificultad para conseguir fotografías todas de humanos, pues entonces me tuve que basar también en otras que son de veterinaria, en donde pues aquí vemos también esta pigmentación para ver que no solamente los humanos tenemos las mismas cualidades que los animales, es decir, un pulmón rosado, y que al estar expuestos vamos a tener pigmentaciones antracóticas, pero si ustedes ven, la principal diferencia consiste en la ubicación de las estructuras y no encontré una fotografía de comparación. Entonces vamos a dejar ese temita por ahí hasta ese momento. Lo máximo que podré decir es que en la parte posterior de nosotros está la aorta y el esófago la tráquea está en la parte superior de nuestros pulmones, cosa que no ocurre con los animales, porque decidimos cambiar con la naturaleza la habilidad de caminar en 2 patas o pies, a lo cual se llama bipedestación. A continuación vamos a ver una radiografía en la cual estamos viendo que hay en el lado izquierdo sí se ve la silueta cardíaca, pero adicionalmente en esta parte externa izquierda, vemos que hay radiolucidez, mientras que en la derecha vemos una radioopacidad. Y bueno, resulta que los pulmones están llenos de aire, y cuando algo está de estas cualidades de radioopacidad, pues quiere decir que algo que tiene una densidad mucho más pesada que el aire, nos está haciendo una ocupación. Entonces, una de las posibles causas puede llegar a ser ¿qué? Algo llamado una atelectasia o colapso pulmonar. Entonces, ya dijimos que el pulmón está lleno de aire y se nos vuelve chiquito, se nos comprime el pulmón. Entonces, cuando estamos realizando una necropsia, lo que vamos a encontrar que es, entonces aquí vemos que el pulmón izquierdo está disminuidísimo de tamaño en comparación con el derecho. Eso es una atelectasia. Hay muchas razones para que pueda ocurrir. Dentro de las más comunes en clínica podríamos hablar de las bulas que se estallan, es decir, unas bolsitas que tienen aire, que al estallar, pues entonces ese aire ocupa espacio y como eso está empaquetado al vacío. Hay unas presiones positivas y unas presiones negativas. Las presiones negativas están dentro del tórax y al permitir el ingreso o al explotar una bula, una bolsita con aire en el interior, pues entonces ese aire va a ocupar espacio.
Las otras son de causa traumática externa, causa externa. No voy a ponerme a decir cosas, pero digamos que las heridas que logran atravesar hasta cavidad hacen que ingrese el aire y se disminuya de tamaño. Entonces, ¿esto en qué nos lleva? Nos lleva a que el pulmón, con ese aire que ingresa, que tiene una presión positiva, se colapsa, se disminuye ese tamaño y nos puede llevar incluso hasta desiscribirnos de esta vida. Ya saben que no quiero tener problemas con el algoritmo de YouTube. Bueno, y hay un grupo de patologías que se caracterizan porque hay alteraciones del parénquima, sí, pero en especial de los alvéolos. Porque, pues, como ustedes saben, hay un surfactante en la parte interna que evita que los alvéolos se colapsen. Sí, en últimas, esos son los que hacen que permita que ingrese o salga el aire, el oxígeno. Cuando se mantienen, pues tenemos varias enfermedades, alguna de ellas se llama las bronquiectasias, hay es una cantidad. Dentro de las bronquiectasias, a eso es a lo que se llama un síndrome, o sea, tiene muchas enfermedades. Otras tienen que ver con el EPOC, ¿sí? Que es una de las más frecuentes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otra que también es pues, frecuente, ¿no? Tiene que ver con el asma y la hiperreactividad bronquial. Entonces, bueno, ya casi vamos terminando por hoy. Bueno, y para terminar, yo quiero decir 3 cosas. Los especiales sí van a ser este tipo de programas de a 20 minutos por tema, aproximadamente 2 a 3 temas. Y lo que me interesa es que tratemos algo que esté enfocado a, ¿de acuerdo? Es decir, la patología, necropsia. Necropsia, protocolo de necropsia. Histopatología, resultado de histopatología, tal. Entonces, yo para la próxima semana, para el próximo programa, yo les voy a plantear el siguiente tema y es la conclusión. O sea, tratemos un tema que nos afecte a todos. Entonces, vamos a tratar la conclusión, análisis, interpretación y conclusiones dentro del protocolo de necropsia. No me importa si es de clínica o si es necropsia médico-legal. Digamos que este tipo de... Cada quien tiene como un estilo literario y bajo este estilo literario cada quien tendrá sus adaptaciones. Entonces, no me voy a dedicar tanto a explorar otros ítems porque pues yo podría estar horas y horas y horas hablando del tema y a mí lo que me interesa es que quede pues, referenciado, marcado en un punto, ¿no? Ahora bien, para la próxima vez vamos a conseguir otro órgano que le vamos a hacer la parte anatómica y después miramos la parte patológica, porque si hay algo que sí me he dado cuenta es que precisamente por la cantidad de situaciones en donde la prioridad es el diagnóstico oportuno, hemos perdido esa posibilidad de dedicarnos un poco y a entrar de lleno a las descripciones de la parte normal, es decir, de la parte sana, o valga decir, de la parte anatómica, no porque no queramos, sino porque nos lo enseñaron de memoria. Y bueno, rico, chévere, hay cosas que se aprenden de memoria, las tablas de multiplicar. Pero en ocasiones la necesidad de realizar análisis que sean un poquito más complejos, que nos lleven hacia un mecanismo fisiopatológico relacionado con la causa, manera y mecanismo de muerte, etcétera, etcétera, nos puede llegar a producir contratiempos si no tenemos lo que es normal, lo habitual. Entonces, bueno, espero que les haya servido, espero que les guste, no se les olvide suscribirse, acuérdense que hay una campanita. Si conocen compañeros que vean que es importante este tipo de temas, estoy tratando de hacerlo lo más amplio y al mismo tiempo lo más movido y al mismo tiempo como lo más alegre posible, porque es algo que habitualmente no nos enseñaron, sino que todo era serio. Entonces, bueno, gracias y ya, chao, nos vemos.